Amén. ¿En Amen. qué ciudad sale, hermano? What city is he from? Brandon, Manitoba. Brandon, Manitoba. ¿Usted recuerda la iglesia por la que estuvimos orando la semana hace 15 días? Remember the church that we were praying about 15 days ago? Por Jonquière, Quebec. Jonquière, Así Quebec. que Dios mediante vamos a estar cada domingo mostrando un video y hablando de las misiones en Canadá God willing, we're going to be showing the different videos from different churches throughout Canada, para que todos nos comprometamos con la misión. so we can commit ourselves with the missions. Porque es que nosotros tenemos un pensamiento muy natural If we have a natural way of thinking, y nos hemos convencido and we have been convinced que la fe es algo privado, that the faith is something private, que cada persona debe guardar sus creencias para sí mismo. that every person needs to keep their own faith and cultures, Sin embargo, hay verdades que no se pueden callar. even though there are truths that cannot be silent. Cuando un médico o una persona que trabaja en el tema de encontrar curas para enfermedades When there's a person that is working to find out the cure for illnesses, y encuentra la cura, no puede ocultarla. if they find a cure, they cannot hide it. Cuando una ciudad está en peligro y alguien se da cuenta, debe advertirlo, tiene una responsabilidad. When a city is in danger, somebody needs to say something. It's their responsibility to say something. Hoy veremos por la palabra de Dios Through the word of God, que no es cierto que la fe es algo privado. it's not true that faith is something private. El Señor nos ha salvado, nos ha perdonado The Lord has saved us and forgiven us, para que seamos testigos, so we can be witnesses, para que hablemos de la obra de Él en nuestra vida so we can talk about His work through our life y en la vida de quienes nos rodean. and the life around us. Después de la muerte de Salomón, del rey Salomón, After the death of King Solomon, el reino de Israel se dividió en dos. the kingdom of Israel got divided in two. Y quedó el reino del norte cuya capital era Samaria. And there was the kingdom of the north, and the capital was Samaria. Y el reino del sur cuya capital era Judá. And O Judá cuya capital era Jerusalén. the kingdom of the south, which the capital was Jerusalem. Y pasó el tiempo y durante el ministerio de un profeta llamado Eliseo, And time went by, and through the prophet called Elijah, el rey de Siria sitió la ciudad de the Samaria. king of Syria captured the city of Samaria. Y ese sitio o ese asedio And that surrounding es una estrategia militar en la cual rodean una ciudad fortificada is a military strategy to surround a fortress city. y tratan de impedir la entrada de alimentos a la ciudad. And they avoid getting food into the city. Si hay un río que pase por en medio de la ciudad, ellos desde muy arriba lo bloquean para que no entre agua a la ciudad. If there is a river that goes through the city, they block it so there's no water going into the city. Impiden la llegada de alimentos y de alguna ayuda externa. Eso es un sitio. They avoid having food entering the city. Es una guerra a largo plazo, a largo It's alcance. a long-term war. El objetivo es lograr que las personas que estén dentro de la ciudad, The objective is that the people that are inside the city, el hambre los obligue a rendirse. hunger will make them surrender. La falta de agua les obligue a salir de las murallas y decir, me rindo. The lack of water will make them go out of the fortress city and say, I surrender myself. Así que Siria sitió la ciudad de Samaria. So Syria, they took Samaria. Dice la palabra de Dios no dice cuánto tiempo pasó, The word of the Lord doesn't say how much time went by, pero el sitio avanzó y dice el versículo 25, y hubo gran hambre en Samaria. and the word of God says that there was big hunger in Samaria. Tanta era el hambre que había There was so much hunger that que pagaban 80 monedas de plata. they paid 80 Versículo coins of 25, silver, por favor. verse 25, Por una cabeza de un asno. for a head of a donkey.
tratarlo de encontrar un poquito de carne pagaban 80 monedas de plata. Trying to find some sort of meat, they paid 80 coins, silver coins, Y por una cuarta parte de un cap de estiércol, and a fourth of a quarter, they paid como 6 libras de estiércol de paloma, pounds of dung of doves. la gente estaba pagando hasta 105 piezas de plata. They were paying 5 shekels. Porque ese estiércol de paloma lo usaban para encender fuego. The dung of dove was used to lit up fire. Y como no tenían suministros, pues compraban lo que hubiese. Since they didn't have a lot of resources, they could get anything that they could buy. La crisis estaba en esa ciudad cada día peor. The crisis in that city was getting worse every day. Uno lee cosas horribles en los noticieros, We listen horrible things in the news, pero quien se asusta por eso quiere decir que no ha leído nunca la Biblia. but whoever gets afraid of that, that means that they haven't read the Bible yet. Porque la Biblia cuenta Because the Bible tells us que una mujer llegó a donde el rey y le dijo: sálvenos, rey. that a woman went to the king and said, save us, please. Versículo 28. Verse 28. Y le dijo, vea, es que yo me puse de acuerdo con esa mujer. And she said, we were in agreement with that woman. Teníamos hambre. We were hungry. Y ella me dijo: comámonos hoy a nuestro hijo And she said, let's eat the child, y mañana nos comemos al suyo. and tomorrow we'll eat yours. Yo le pregunto, ¿qué mamá es capaz de hacer eso? Una con mucha hambre. One woman was a lot of with hunger. Entonces la mujer aceptó. So the woman accepted. Prepararon al hijo de ella el día anterior, They prepared the child one day before. se lo comieron, They ate them. lo cocinaron. They cooked them. Cuando llegó el siguiente día The next day come, y fueron por el hijo de la vecina, and they went to the other child, la vecina sí no quiso cocinarlo. and the neighbor didn't want to cook it. Claro, quién sabe cuánto tiempo habían tenido hambre, así que un día de hambre pues ya no daba para matar a su hijo. Who knows how much time she was having this hunger, but being hungry from the day before is different. Uno no sabe lo que alcance a hacer una persona en desesperación. We don't know what a desperate person is able to. Y el rey dice que cuando escuchó eso se rasgó sus vestidos. And when the king heard that, he was very challenged by it. ¿Cómo así que en mi propio pueblo una mamá se está comiendo a sus hijos? How can that be that in my own city a mother is eating her own child? En medio de toda esa desesperación, In the midst of that desperation, el profeta Eliseo habló. the prophet Elijah talked. Oíd palabra de Jehová. Hear the word of the Lord. Así dice el Señor: mañana a estas horas valdrá un sea 7 kilos de flor de harina, un ciclo, y 2 seas 12 kilos de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Hoy estaban comiéndose a su hijo They were eating their child, y la cabeza de un burrito costaba 80 ciclos. and the head of a donkey costed 80 shekels. Pero el profeta dijo: mañana a esta misma hora But the prophet said tomorrow at the same time, comprarán harina y va a ser barato. they're going to buy flour and it's going to be cheaper. Comprarán cebada y va a ser más barato They're going to todavía. buy barley and it's going to be even cheaper. Y entonces una de las personas que escuchó hizo: ni aunque Dios abriese las ventanas de los cielos, eso sucedería. One person said, even if God opened the gates of heaven, that will not happen. El profeta le dijo: usted lo va a ver, The prophet said, you'll see it, pero no va a comer. but you won't eat it. En medio de esa escena In the midst of that scene, aparecen unos leprosos. some leopard people appear. Eran unas personas que por sus condiciones de salud tenían que permanecer fuera de la ciudad. Because of their health condition, they had to remain outside the city. No es una lepra similar a la del siglo XXI, It's not a leprosy that we have today in this century. porque era una enfermedad que incluso la Biblia dice que en las paredes se ponía.
Even in the walls, they were facing the walls. Así que era una enfermedad en la piel muy diferente. So it was a very different illness. Y para que ellos no fueran a contagiar al pueblo, pues los sacaban de la ciudad. So they wouldn't contaminate the other people. They had to take them out of the city. Y si los de la ciudad tenían hambre, And if those in the city were hungry, ahora los desterrados, ¿cuánta hambre tendrían? how about these people that were outside the city? Así que en medio de ese desastre, So in the midst of that disaster, ellos razonaron. they thought about something. Versículo 3. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Ellos están diciendo, aquí estamos aguantando hambre. They said, we're going through hunger over here. Si entramos a la ciudad, allá también hay If we hambre. go to the city, there's also hunger over there as well. Lo único que podemos hacer es ir donde los sirios a ver si se apiadan de nosotros y nos dan comida. What we can do is go to the Syrians to see if they have mercy of us and give us food. Nos pueden matar. They can kill us. ¿Y qué tal que no nos maten? What if they don't? Igual nos vamos a morir, estaban pensando. Either way, we're going to die. Así que se llenaron de fe y se fueron al campamento de los sirios. So they got courage and they went to the Syrians' campment. Pero a medida que van llegando al campamento, Once they got there, se van dando cuenta que la ropa de los sirios está en el suelo. they found that the clothes of the Syrians were on the ground. Se van dando cuenta que hay animales amarrados y no hay nadie alrededor. There's animals that are tied up, but there's no one around it. Se van dando cuenta que alrededor de los campamentos de los sirios hay comida y no hay nadie ahí. They found out that in the campments there's food, but there's nobody there. Encontraron provisión abundante. They found abundant provisions. Dice la Biblia que empezaron a comer. The Bible says that they started to eat. Usted imagine cuánto tiempo sin comer y ver una cantidad de comida. Can you imagine how many days they went by without eating and now they have food? Empezaron a beber They started to drink. y empezaron a ver los vestidos que eran tan finos, de tan buena calidad, que empezaron a esconderlos. And they thought the clothing was very good looking and fine, and they tried to hide them. Esa era una práctica muy usual. That was a usual practice at that time. Hasta hace muy poco existía. Mi abuela guardaba la plata debajo de las maticas más frondosas. Even not too long ago, people used to put their money under their pillows. Y ellos empezaron a guardar todo, empezaron a guardar todo. They started to keep everything. Y cuando estaban en medio de guardando, comiendo, bebiendo, And in the midst of putting everything together and eating, cayeron en cuenta. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperáremos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ellos sintieron una responsabilidad moral muy grande. they felt a moral responsibility, Ellos dijeron, no está bien lo que estamos and they haciendo. said, "This is not good. what we're Nosotros doing. comiendo, bebiendo, We're eating and drinking, y una ciudad allá muriéndose de and hambre. there's a city dying of hunger over there. Está bien, ellos nos sacaron del pueblo, It's okay, they got us out of the city, pero no tengo el corazón para disfrutar esta provisión mientras otros se mueren. but I don't have the heart to enjoy this food while others are dying." Así que la Biblia dice que ellos salieron corriendo a dar la nueva. So they went running, telling the news. Y como nosotros los seres humanos somos tan desconfiados, And human beings are so distrustful. el rey dijo, de pronto es que se fueron y están esperando que nosotros lleguemos y nos llegan y nos matan a todos. The king said, "They're probably waiting for us to ambush us and kill us." Lo que ellos no sabían
What they didn't know, era que Dios había enviado un espíritu de confusión a los sirios. that God has sent a spirit of confusion Y to the empezaron a Syrians. escuchar, es que desde Egipto vienen a salvarlos. And they used to hear that from Egypt, they De come otro to pueblo save us. vienen a salvarlos. From other peoples come Y to save us. salieron huyendo y dejaron todo porque creían que rapidito los iban a matar. And they went fleeing because they thought that they were going to get killed. Dios cumpliendo su palabra. God fulfilling his word. Pasaron las 24 horas 24 hours went by, y los 6 kilos de harina se empezaron a comprar con una moneda de plata. and the 6 kilos of flour they would cost 1 coin of silver. Y los 12 kilos de cebada por otro ciclo de plata. And the barley for another coin. Dios ya había dado la salida. God had already given them the way out. Faltaba que alguien diera el anuncio. Oh, the only thing was left that somebody to announce it. Dios ya les había enviado la salvación, God had already given them salvation. pero tenía que existir alguien que le doliese la condición de su pueblo. But there had to be someone to feel sorry for their condition of their people. Una responsabilidad moral. A moral responsibility. Pero el profeta Jeremías, otra historia, But the prophet Jeremiah, another story, experimentó no necesidad moral, sino una necesidad puesta directamente por Dios. he didn't feel a moral necessity, but another way of necessity. Un profeta era un portavoz de Dios. Somebody that would preach God's word. No necesariamente alguien que predecía el futuro. Not necessarily somebody that would see the future. Por eso, querido amigo That's why, my dear friend, que nos acompaña, that you're here today, no se deje engañar. don't let yourself die by others. Usted no tiene Lie by dientes de others. leche. No llegue a un sitio donde a usted le profetizan una cantidad de cosas. If you go to a place where they prophesize about many things, Hay lugares donde usted llega there's some places where you go, y si lo ven así como espíritu medio libre, así como hippie, if they see that you have this spirit of a hippie person, entonces se le acercan y le dicen, Dios me dice que vas a viajar. they come to you and they tell you, God has told me that you're going to travel. Y la persona, aleluya, voy a And the viajar. person goes, hallelujah, all excited. Creo que somos más inteligentes que I eso. think we're more intelligent than that. Y si lo ven así un poquito, como voy a usar una frase de mi país, un poquito así como llevadito del bulto, If they see you that you're a little bit struggling, Dios me dijo que te vas a ganar la lotería. God told me that you're going to win the lottery. Y a esa tontería le llaman profecía. And that, they call it prophecy. Usted y yo debemos escuchar donde nos hablen la palabra de verdad. You and I, we should listen to the word of God. Usted verá si alaba a Dios en esta hora. Praise God. La profecía real, el profeta del Antiguo Testamento, The prophet of the Old Testament llamaba al arrepentimiento, used to call people to repentance. denunciaba el pecado, He would denounce sin, comunicaba la palabra de Dios. communicated the word of the Lord. Y en el contexto que Jeremías estaba, And the context of where Jeremiah was, Judá estaba caído espiritualmente Judah en lo más bajo. was by the ground, spiritually speaking. Idolatría, injusticia, Idolatry, injustice, falta de respeto por Dios. lack of respect for God. Así que el profeta siempre estaba diciendo, vuelvan a Dios, vuelvan a So the Dios, prophet was vuelvan a always saying, Dios. come back to God, come back to God. Persistentemente les decía, no están haciendo bien, vuelvan a Dios, regresan a Dios, no sean pecadores. Persistently, he was telling them, come back to God, do not be sinners. Y como en el pueblo había tanta maldad, And there was so much evil in the city. en vez de arrepentirse de sus pecados, Instead of repenting from their sins, atacaron al profeta. they attacked the prophet. Dice la palabra de Dios, Jeremías 22. The word of the Lord says, Y azotó Pasur al profeta Jeremías. Lo azotó, ¿por qué? Por anunciar la palabra. Y lo puso en el cepo que estaba a la entrada superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Ese Pasur, Jeremías hablaba la palabra y lo
mandó llamar, lo azotó y lo puso en el cepo por profetizar de Dios. This man got whipped and he was put in the center and was whipped because he preached the word of the Lord. El hombre de Dios, Man's God castigado por profetizar. was punished for doing prophecy. Hay hermanos que se han puesto bravos conmigo por la palabra. There are brothers that got angry with me because of the word of the Lord. Otros no han vuelto por algún tiempo por la palabra. Some of them haven't got back because of the word. Pero eso de azotarme ya es otra cosa. That's something else. Imagine, y puesto en el cepo, que era un lugar de burla donde lo amarraban y lo ponían en una posición incómoda, donde lo mostraban y decían, vea, por meterse con el rey. He would tie him to a pole in an awkward position, and people would say that's because he got with the king. Entonces Jeremías volvió a razonar así como los leprosos. Empezó a recordar cuál era su labor de profeta y habló con Dios. He used to remember what his job was as a prophet, and he talked to God. Y dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. And he said, you seduced me, Lord, and I was seduced. Más fuerte fuiste que yo y me You venciste. were more powerful than me, and you seduced me. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. People mock me every time. En otras palabras es, yo nunca me imaginé todo lo que me iba a pasar por andar hablando en su nombre. In other words, I would never imagine what happened to me just because preaching your word. Yo creí que predicar su palabra era algo suave, era algo chévere, pero que me azoten, no lo tenía en mente. I thought that was preaching the word was something fun, but whipping me about it. Él no creía que se tuviese que pagar un precio tan alto. He didn't know that he had to pay a high price for it. Entonces él quiso dejar de predicar. So he wanted to leave preaching. Y dije, versículo 9, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Es que ese es un trabajo difícil. Voy a dedicarme a otra cosa. I'm gonna do something else instead of preaching. No voy a hablar más. I'm not gonna talk anymore about Pero this. cuando trató de hacer eso, But when he tried to do this, descubrió que no se podía callar. he discovered that he could not be No silent. obstante, dice la Biblia, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. There was a fire in my heart that burned me. Traté de sufrirlo y no pude. I tried to suffer it, but I couldn't. Hablar de Dios se le convirtió en una necesidad que no podía dejar de cumplir. Talking about God became a necessity that I Sin couldn't importar accomplish. las consecuencias, dijo, no me puedo quedar callado. Without thinking about the consequences, he said, I cannot be Es que silent. cuando Dios llama a alguien Because when God calls y lo someone, llama para servirle, he calls them to serve him. no encuentra plenitud en otra cosa. There is no other thing No encuentra satisfacción en otra cosa. that satisfies him. El fuego de Dios no le permite ir atrás. The fire of God doesn't allow El him to fuego go no back. le permite resistir. The fire doesn't allow him to resist. Él dijo, fuiste más fuerte que yo, me He said, you were more venciste. powerful than me. You Y tengo un seduced me. fuego ardiente And there's metido en something mis burning huesos. in my heart. Lo peor que le puede pasar a un hombre de Dios The worst thing that can happen a man of God es tener éxito en algo en lo que Dios no lo ha llamado. is to have something that Los God has leprosos called. tenían su esquema moral que les impidió guardarse la buena noticia. The lepers have something moral that they needed to keep the good news. Y el profeta no pudo quedarse callado porque Dios lo había llamado. The prophet could not be silent because God had called him. Hay algo que no deja que te calles. There's something that doesn't allow you to be silent. Si no tienes esa pasión, revísate porque la If you pasión don't de have Dios that es un passion, fuego you have to look at glorioso. yourself. Después de la resurrección de Jesucristo, After Jesus' resurrection, los apóstoles comenzaron a predicar y anunciar el the evangelio. apostles started to preach
Y rápidamente encontraron oposición. And fast enough they found opposition. Fueron amenazados. Se les ordenó que guardaran silencio. They were told to be silent. Y les dijeron, hablen de todo menos de ese Jesús. They were threatened and said, do not talk about Jesus. Pero ellos respondieron en esta misma línea. But they said in the same line, Hechos 4:19. Acts 8:19, Juzgad si es justo delante de Dios. judge if it's just between Obedecer a vosotros antes que a Dios. to obey you before God, Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto because we y cannot stop saying what oído. we heard and what we seen. No se podían quedar They callados. could not be silent. Habían visto a Jesucristo crucificado. They saw Jesus being crucified. Habían visto a Jesucristo puesto en una tumba. They saw Jesus put him in the Pero tomb. también lo habían visto They resucitado. also saw him Habían resurrecting, sido transformados por él. transformed by him. Así que no compartían una teoría. So they didn't share the theory. Estaban dando el testimonio más grande que les había cambiado la vida. That they have been changed. Nosotros hemos sido salvos We have been saved. y disfrutamos de las bondades de la salvación. And we enjoy the blessings of salvation. Disfrutamos la alegría de ser cristianos. We enjoy that joy of being Disfrutamos Christians. la paz de hablar con Dios y que como que se reinicia el mundo. That peace when you talk to God, the whole world reinitiates. Disfrutamos cuando el Señor nos sana nuestro corazón. We enjoy when God talks to our heart. Y que cuando nos arrodillamos su presencia se deja sentir. And when we kneel, we feel His Ese presence. es un privilegio muy grande. This is a big privilege. Yo no sé qué haría sin mi Señor Jesús. I don't know what would have been. No tengo las fuerzas para enfrentar la vida sin mi Creador. I don't have the strength to face life without Yo my lo Creator. tengo a Él como mi ancla más segura, mi ancla firme. I have Him as my anchor. Pero no nos podemos quedar solamente con los But privilegios. we cannot be left without the Tenemos special una privileges only. comisión. We have a Por commitment. tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Therefore, go throughout the world. Y me seréis testigos en Jerusalén, You will be my witness in en Jerusalem, toda Judea, In all en Judea, Samaria, in Samaria, en Canadá. in Canada. Usted verá si alaba al Señor mejor en esta Praise the hora. Lord at this time. Es el mismo llamado. Hablar, ser testigos, Be a witness. anunciar buenas noticias de Announce the good news of salvación. salvation. Usted y yo tenemos que anunciar la buena You noticia. and I, we have to announce this good ¿Y news. cuál es la buena noticia? What is the good news? La buena noticia es una persona, It's a person. porque un niño nos es nacido, A child is born. hijo nos es dado, A child has y been el given to us. principado sobre su hombro, And the government y is on se his llamará shoulders. su nombre admirable, His name will be called consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre Mighty God, eterno, príncipe de paz. Prince of Peace. Anunciamos a esa We persona. announce that person. Anunciamos que esa persona nos trajo We salvación. announce that person that gave us salvation. No temáis, Do not porque fear, he aquí os doy nuevas de gran gozo, because I'll give you good news. que of será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David that in the un city of David, Salvador, a Savior is born. que es Cristo el Jesus Señor. Christ. Anunciamos que Jesús es We salvación. announce that Jesus is salvation. Anunciamos que en Él hay perdón. We announce that in Him we have Porque si forgiveness vuestros of our pecados fueren como la grana, como la nieve serán sins. Our emblanquecidos. sins will be as Y white si as fueren snow. rojos como el And carmesí, if they were red, vendrán a ser como blanca lana. they will become as white as wool. La buena noticia The good news es que Él da nueva vida. that He gives new life.
De modo que si alguno está en Cristo, Therefore, if somebody is in Christ, nueva criatura es. he become a new Las creature. cosas viejas pasaron. The old things He aquí become in past, todas son hechas and nuevas. all of new things are La new in buena Christ. noticia tiene un nombre y se llama The Jesús. good news is that person Quien said, dijo yo soy el camino. which he said, Quien I'm the dijo path, yo soy la verdad. I'm the truth, Quien dijo yo soy la vida. and I'm the life. Y él dijo que vino a buscar y a salvar That he lo que se come había What was perdido. once lost, ¿A cuántos el Señor ha encontrado en how este many lugar? God has found. A mí el Señor me ha encontrado, me encontró cuando estaba God perdido. found me when I was lost. ¿Quién es testigo Who is a witness que el Señor salva? that the Lord saves? ¿Quién es testigo que el Señor sana? Who's a witness that the Lord ¿Se recuerda hace heals? 15 días? ¿Quién es testigo que el Señor perdona? Who's a witness that the Lord forgives? ¿Quién es testigo que el Señor da paz? Who's a witness that the Lord gives us peace? ¿Quién es testigo de que el Señor da vida eterna? Who's a witness that the Lord gives us eternal life? El Señor dijo, está bien, The Lord says, pero "That's sean good." testigos. Es necesario que sean testigos. It's necessary that you are a witness. ¿Quién es un testigo? Who's a witness? Alguien que cuenta lo que vio. Somebody that recounts what they saw. Usted ha visto la mano de Dios. You've seen the hand of God. El evangelio no tenemos que modificarle nada. We don't need to change the gospel. No tenemos que inventarle We don't nada. have to invent No anything. tenemos que añadirle We don't nada. have to add anything. El to it. evangelio es eficaz. The gospel El evangelio es is poderoso. powerful. Cuando yo era un adolescente, When I was a teenager, yo dije, yo quiero dedicarme a algo que le ayude a las personas. I said to myself, I want to be something that I can help other people. Yo no quiero solamente ganarme la vida o vivir en función de un empleo. Yo quiero que de verdad lo que yo haga le sirva a la gente. I just don't want to be a regular employee, but I want to do something that I can help others. Entonces, como desde niño me gustó la historia, me gustó la So filosofía. since a child, history, philosophy was my thing. Mi objetivo era estudiar historia en la nacional, pero no pasé. My objective was to study history in the university. Así que estudié ciencias sociales. So I studied social science. Y yo dije, bueno, yo creo que la educación es lo que necesita este país. So I said to myself, education is what this country needs. No puedo ayudarle a todos, pero con que le ayude a 35 voy bien. I cannot help everyone, but if I help 35, I'm in a good path. Y lo estudié de verdad con la pasión de querer ayudar a las personas. And I studied hard with that passion to help other people. Pero a medida que me fui haciendo adulto, But as I grew up, me di cuenta que no lo era todo. but I found out that that's not everything. Que las personas por medio de la educación podían de pronto tener una mejor calidad de vida. That people through education, they could have a better life. De pronto podía que con educación no mataran a otro, With education, they wouldn't kill anyone else, pero seguían siendo malos esposos, but they would be bad husbands, pero seguían siendo malos padres. bad parents. Con mucha educación, With a lot of education, pero borrachos, but drunks. groseros con su familia. Not good people with their families. Así que me fui dando cuenta que aunque era una carrera loable, no lo hacía todo. So I found out that even though it was a good career, but it didn't do anything for me. Y aunque que crecí en el evangelio, When even though I grew up en mi as a adolescencia lo Christian, menosprecié. Y yo decía, bueno, pero es ahí para los domingos y ya. even when I grew up being a Christian, I said, even I'll go Sundays. Pero empecé a hacer ese mismo proceso de reflexión. Y dije, ¿qué es lo que transforma la vida de las personas de manera más eficaz? And I said to myself, what really changes people? Y me di cuenta que llegan personas a la iglesia con una cantidad de problemas And I found out that people come to church with a lot of problems, y una cantidad de dificultades internas y externas. a lot of difficulties internally and externally. Y Dios empieza con su palabra a trabajar en ellos. And God starts to work in them.
Yo les he contado, algunas veces llegaban personas y se hacían atrás y yo decía, ¿en qué momento nos atraca aquí a todos? I told you before, people at the back, I was fearing that they would. Pero pasaba el tiempo y esa persona empezó a ser transformada por Dios. I saw people at the back, and I said, those people are going to Y be no transformed. solamente allá, sino en este lugar y aquí las personas empiezan a ser moldeadas por la palabra. And they started to be molded by God. Y eso no solamente lo cambia a él, sino que cambia a su familia. And not only that person is changed, but Y their llega a su family trabajo y too. dicen, ¿a usted le pasó algo? Cuéntenos. And other people say something happened. Buen to you, tell me. empleado, buen esposo, You're a good employee, a good husband, buen ciudadano. a good citizen. Empieza a actuar como dice la palabra. You started to act like the Bible says. Entonces me di cuenta que el evangelio es poderoso. So I found out that the gospel is powerful. Porque personas que llegaron con enfermedades graves, Because people terminales, came with illnesses, el Señor terminal las sana. illnesses, and God healed them. Y yo dije, oiga, yo como que, aunque lo seguía haciendo, And I said, even pero es que no me puedo avergonzar del evangelio. because I cannot be ashamed of the Porque gospel, es poder de Dios para salvación because it's God's power a for todo salvation. aquel que cree, To everyone al that can judío believe, the primeramente Jewish y first, también al griego. and also the Greek. Así que la palabra de Dios en la vida de las personas es lo que el ser humano necesita. So the word of God is what human beings need in their hearts. Usted y yo somos testigos de cómo la palabra nos ha consolado. You and I are witnesses how the word of God has helped us. ¿Usted no le ha pasado que usted llega así como a recoger con cuchara y el Señor con su amor y su bondad lo levanta? Hasn't this happened to you that you're struggling and with God's love He gets Y you up? la palabra de Dios le consuela el corazón He consoles your soul y le da fortaleza. and gives you strength. Porque es que el evangelio no es solamente palabras, el evangelio es poder. Because the word of the Lord is not just words, but Y el it's power. Señor nos salvó And God saved us para que seamos testigos de su so we can gloria. become witnesses of His word. En mi país de origen, In my country, en estos momentos, in those moments, está en época electoral. Y uno ve publicaciones por redes. we see publications in the social media sites. La mayoría de mis amigos en redes Many of my son de friends, Colombia. they're from Colombia. Y uno empieza a ver cristianos haciendo proselitismo, We see Christians doing wrong things, peleando, Fighting. enviando una cantidad de información. sending a lot of information. Cambian de perfil. Mejor dicho, eso es la locura, hermano. Parece que le están pagando. They change profiles many times. It's crazy. Y uno se pone a pensar, And you can think about it. ¿cómo sería si cada cristiano, What if every Christian, con esa misma pasión que tiene por un político, with that same passion that they have for a politician, con esa misma gallardía anunciara el evangelio? with that same strength, they can announce the Se gospel? imagina que ojalá hiciéramos la mitad de las publicaciones que hacemos de política para hablar de la grandeza de Dios. Imagine if we publicize half of these things. ¿Qué pasaría en talk nuestro about the gospel. contexto donde habláramos del más grande, del What más would this happen if poderoso? we talk about the most powerful one? ¿Qué pasaría si habláramos del Señor? What would happen if we talk about the Lord? Y querido hermano, My dear friend, no se deje engañar. brother, do not be fooled. Dios no necesita la ayuda de ningún político para hacer su obra. God doesn't need the help of any La politician obra, Dios to no do tiene que his andarle work. preguntando a un político, oiga, ¿será que usted me ayuda para ver si me deja predicar el evangelio? Sea serio, hermano. Nosotros creemos en un Dios que hace cosas gloriosas. Believe in a God that Él does requiere marvelous things. testigos, testigos, He needs testigos de la witnesses, bondad de Dios. witnesses of His goodness. Existe una preocupación muy grande This preoccupation that is very que great, yo también enfrenté cuando era más joven. that I also faced when I Y was yo younger. decía, ¿cuál será el propósito de mi vida? And I said to myself, what is the purpose of my life? La Biblia dice, The Bible says. mas vosotros sois linaje escogido, The
The Bible says that we are being chosen, real sacerdocio, nación santa, holy nation, pueblo adquirido por Dios, people bought para of que God, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas to announce a His su goodness. luz admirable. Ese es nuestro propósito de That's our vida. purpose. Vivimos en el propósito de Dios. We live in Hablamos God's de purpose. su obra, hablamos de su mensaje, Talk hablamos about de His su work, about gloria. His message. We talk about His glory. Cuando hablamos del mensaje de la cruz. When we talk about the message of the cross. Usted sabe que yo me he puesto a meditar porque el Señor, como que los milagros y las cosas que pareciera que son como más usuales en el ayer que en el hoy. I was thinking about those things, marvelous things that God does. They seem different from yesterday and today. Y la razón es porque hemos apartado el mensaje de la cruz. It's because we put aside the message of the cross Y hablamos de superación personal. and talking about Y being hablamos de superior, consejos y hablamos de cosas que pueden tener alguna importancia. that might have some importance in our life. Pero lo más importante siempre es el mensaje de But la the most cruz. important thing is about the message on the La cross. Biblia dice, cada vez, hice la tarea de leer, cada vez que había un milagro, un prodigio, The Bible says that every time that there was a miracle, era porque antes se compartía la verdad. it's because before we Se hablaba de la cruz. They used to talk about the cross. Y estas señales seguirán a los que And these creen. signs will follow to those who believe. Así que si no has visto más la mano de Dios en tu vida es porque no has hablado más. So if you haven't seen Porque a the hand medida of que usted y God yo in your life, hablamos, la because you haven't presencia de talked Dios se enough deja about the sentir. Lord. La gloria de Dios se deja sentir. The glory of El God poder de himself, Dios se glorifica, se power can be manifiesta. glorified. Solamente tenemos que hablar con The only thing that we denuedo. need to talk. Tenemos que hablar con autoridad la palabra de We need to Dios. talk with authority Tenemos about que the gospel. reconocer que esa palabra es We verdad. need to know that that word Tenemos is que truth. estar convencidos We que have to no be hay convinced. nada que la gente There's no necesite other thing that people need que el mensaje de Dios. but the message of the God. El of God. mensaje de The Jesucristo message of Jesus Christ que vino a la tierra, that came to earth, murió por nuestros pecados, died for our sins. ascendió a los cielos He went to heaven y nos dio el ministerio de la and he reconciliación. gave that ministry of reconciliation. El evangelio es sencillo, es usted y yo que lo embolatamos. The message is so simple, but you and I get it messed up. El evangelio de Dios es lo que esta ciudad necesita. The gospel of God is what this city needs. Yo quiero invitarlo, hermano, a que usted por favor esté en pie en I'd esta like to hora invite you to please stand y hable con el rey. Dígale: Señor, usa mis manos. and talk with the Lord and said, Señor, use my usa hands, mi voz. use my voice. Señor, yo quiero ser un vaso útil en tus manos. Tell him that you want to be a vessel in his hands. Señor, a donde tú me lleves, hallaré la Wherever obra. you take me, I'll give you glory. No me puedo quedar callado, Señor. Cannot be silent, God. Hay tanta necesidad en este There's país. so much need in this country. Hay tanta necesidad en esta ciudad, Señor, so que much yo need quiero in this hablar de ti. I want to talk about you. Yo quiero hablar de tu grandeza, yo wanna quiero hablar de tu poder, yo talk quiero about your hablar, power. Señor, de tu gloria. I want to talk about your glory. Hermano, pero es que yo no hablo inglés. But brother, I don't speak English. Hermano, estamos en una ciudad con la mayor cantidad de latinos de la ciudad, del país. This is a city with the most Latinos in the country. Hábleles de Dios. Talk to them about God. Dígale: yo conozco algo que usted necesita. Tell them I know something that you need. Yo conozco a alguien que puede obrar en su I know vida. someone that can work in your life. Cuando usted ve a alguien que está enfermo, When you talk to someone that is ill, usted es alguien lleno de Dios. you are full of God. Dígale: si usted quiere, oro por usted. And you can tell them if Predíquele you la want, I can pray for palabra. you. Preach Dígale: the si word. usted cree, el Señor lo puede If sanar. you believe, God can heal you. Dios no solamente sana aquí, sana en cualquier lugar donde el God- cristiano se pone en las manos de Dios. God only doesn't heal here, but everywhere when somebody Y puts que la them in gloria their de hand, Dios se and the manifieste. glory
of God can y que be podamos ver manifested. este lugar lleno de personas redimidas por la I sangre del wanna see Cordero. this place full of people Y que redeemed. podamos traer a nuestros by God. amigos, nuestros compañeros a And we can bring our escuchar friends, de la bondad our de families, Dios. to listen to the word of God. No perdamos tanto el tiempo. Do not waste their time. Hablemos de Él. Let's talk about Him. Hablemos de Él. Let's talk about Him. Que todas nuestras redes hablemos de Él. In social medias, let's talk about Him. Que por donde quiera que vayamos podamos ser testigos. Anywhere we go, we Testigos. can be a witness. Testigos. Witness. Testigos de la voz de Dios. Witnesses of His Que word. nosotros podamos ser ese instrumento que Dios That we use can be that instrument para that He que la can palabra use de Dios corra y sea so the word of God glorificada. can be spread. Habrá alguien que quiera ponerse en las manos de Dios en esta hora y decirle: Señor, úsame. Put yourself in God's hand Señor, and tell no Him, sé qué "Use voy a me." decir, pero si tú me pones a alguien a mi lado, le voy a hablar de ti. If you put somebody beside me, I will talk to him about you. Señor, si tú me permites hablar con alguien, permíteme por algún momento hablarle de tu grandeza. If you allow me to talk to someone, allow me to talk to him about your mighty. Levante su mano en señal de rendición a Dios. Raise your hands in sign of surrendering to God. Levante su mano en señal de que necesita de Raise Dios. your hand in signaling that you need Levante of su God. mano en señal de: Señor, usa mis manos. Úsame como tú quieras. Estamos en un lugar donde podemos hacer misión, donde podemos compartir de la gloria A de place that we Dios, can share the glory of God. donde podemos llevar la voz de Dios, Where we can bring donde podemos the voice of extender God. el reino de Dios. Where we can extend the God's kingdom. Hable con el Señor en esta hora. Talk to the Lord at this moment. Dígale: Señor, aquí estoy, aquí Tell him, estoy. Lord, here I am. Necesito de ti. I need you. Dame el denuedo para hablar tu palabra. Oh Señor Jesús. En totalidad a ti. Mi